Bienvenidos al video podcast de Centro Médico Los Cedros. En cada episodio te llevaremos detrás de los escenarios de la atención médica, donde descubrirás historias inspiradoras y los avances más emocionantes en el campo de la salud. Únete a nosotros mientras conversamos con médicos especialistas y profesionales destacados, quienes compartirán su conocimiento y experiencia en tratamientos innovadores, investigaciones médicas y mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas ni un solo episodio. Hoy conversamos con el Dr. Roberto Chiroy Santos, quien nos platica de la especialidad médica psiquiatría. Yo soy Roberto Guillermo Chiroy Santos, yo soy médico y cirujano con una especialidad en psiquiatría y salud mental. Si vemos la etimología del término, psiquis, mente, y la otra tría o logos es tratado. Entonces el trato de la mente, por así decirlo, ¿verdad? Esta es una condición importante porque desde ahí partimos, incluso desde épocas mucho más primitivas. Anteriormente la neurología y la psiquiatría era una sola ciencia y actualmente decimos que nunca se tuvo que haber separado. Pero como no entendíamos muchas cosas, ahí salían términos como los alienistas, por ejemplo, que eran los que trataban este tipo de enfermedades mentales desde un punto de vista más místico, por así decirlo. Por eso es de que tal vez mucho estigma de cuando muchos pacientes me han dicho: doctor, es que tengo miedo de estar con usted ahorita. Yo le digo, mire, ¿por qué? O sea, si ves una situación como cualquier otra dolencia que podamos tener. Si yo tengo problemas cardíacos, voy con el cardiólogo y no hay estigma. Pero acá sí parece ser esto, ¿verdad? Y por eso me gusta resaltar esto de la mente, porque la mente es cerebro y cerebro es un órgano. Entonces no estamos hablando de algo tal vez tan fantasioso o tan mágico, sino que es parte de nuestro cuerpo, básicamente. Por ejemplo, una de las definiciones de adicciones se dice que es un trastorno crónico, recidivante, que se caracteriza por pérdida de control y estados emocionales negativos. Eso significa que esos estados emocionales negativos van a causar esta famosa disfuncionalidad que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Lo interesante es de que, hablando de estas enfermedades más populares, digámoslo así, de la diabetes, hipertensión, la Organización Mundial de la Salud cataloga los episodios depresivos como la tercera causa de disfuncionalidad a nivel mundial, actualmente. Y se pensaba que para el año 2025 iba a ser la causa número 1. Pero con esto de la pandemia, hemos visto que se ha aumentado el tiempo de hacerse más corto a esa brecha. Y realmente creo que eso es algo importante porque yo he tenido la oportunidad de dar clases a estudiantes de medicina y les digo, esto es también una pandemia y no estamos haciendo nada, ¿verdad? En primer lugar, un psiquiatra es un médico. Eso creo que es la principal diferencia en las condiciones que vamos a valorar, porque en este caso los psicólogos nos ayudan para el tratamiento de conductas humanas. El psiquiatra es para enfermedades mentales a través de medicamentos. Entonces la primera diferencia que podemos resaltar es que el psicólogo no receta medicamentos, el psiquiatra sí receta medicamentos. Otras condiciones que tal vez también tenemos, el psicólogo trata enfermedades leves y el psiquiatra trata enfermedades más fuertes. Entonces al final de cuentas decimos, la medicina no lo hace todo, pero sí nos va a ayudar a restablecer un poquito de funcionalidad. Pero también la terapia me guía y me hace darme cuenta de que tal vez cosas que he venido haciendo con anterioridad me llevaron al punto donde estoy. Pues mire, para responder su pregunta, sí, pero no todos. Y por ejemplo, en la terapéutica que por lo menos uno quisiera llegar a tener con un paciente, es exponerlo lo menos posible a alguna de estas condiciones. La mayoría de los medicamentos no son adictivos. Hay algunos que sí lo pueden llegar a ser, como los que son para el tratamiento del sueño, por ejemplo. Acá sí podemos encontrar que existen algunos que van a ser más intensos que otros. Y eso sí me puede generar una adicción.
Yo le digo a mis pacientes cuando... A mí me gusta decirles, mire, les voy a dar opciones. Esas son las opciones que podemos utilizar. Si usted me dice, fíjese que me daría mucho miedo utilizar un medicamento como esto, bueno, utilicemos otro, no hay ningún problema. Pero también les digo los pros y contras que pueden llegar a tener esa situación. Para que un medicamento se vuelva adictivo, ya tiene que pasar muchos meses o usualmente con algo que me suelo topar mucho de la famosa automedicación, que a pesar de que son medicamentos controlados, que se necesita una receta en la farmacia para poder cambiarlo, pues lo consiguen, ¿verdad? Entonces, cuando llegan conmigo, yo les digo, bueno, ya estamos en un punto de vista que tal vez no es el ideal, pero no significa que no se pueda remediar. Pero la gran mayoría de medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, los medicamentos para tratar enfermedades como la esquizofrenia, bipolaridad o algo por el estilo, no son adictivos. Solo esa pequeña categoría de los medicamentos de sueño sí me podría dar una respuesta como esta. Que yo vea una locura como tal o una persona que en este caso el término adecuado sería psicótico. La psicosis significa que es un signo de una enfermedad o de alguna manifestación que mi cuerpo está alterando mi forma de pensar, de comportarme y que puedo desarrollar pérdida de contacto con la realidad, como las alucinaciones y los delirios. Eso se refiere a la psicosis o la famosa locura. Pero regresando a eso, es muy poco realmente el porcentaje de pacientes que yo veo en esas condiciones. Y es más cuando hemos dejado que el tiempo pase. Y tal vez ahí sí ya miramos, regresando siempre al mismo término, ¿verdad? De las adicciones. No va a ser lo mismo tratar a alguien que se da cuenta que tiene un proceso adictivo ya enfermizo en edades tempranas o en un tiempo relativamente temprano a alguien que ya lleva años así. Porque ya podemos empezar a ver ese término de locura o de psicosis. Pero es bastante bajo el porcentaje. Usualmente uno de los factores tal vez más precipitantes que hemos visto son la famosa ansiedad, que algunos le pueden llamar el estrés o alguna tensión o algo por el estilo, los nervios, famosos, ¿verdad? Y muchas veces son algunas de las cosas que vemos con bastante cotidianidad. Incluso pensamos que es normal, ¿verdad? Entonces llego a mi casa y es como que, bueno, o tengo que salir de casa, tengo miedo, no tengo esa comodidad de estar afuera, si hay mucha gente, mejor me retiro, vámonos de acá o algo por el estilo. Y eso me va a ir privando de las cosas que vamos a poder ir haciendo. Y eso es ya parte de alguna manifestación psíquica, al final de cuentas. Tal vez no sea del todo necesario siempre un medicamento. Incluso por lo menos desde una fase leve también se puede recomendar, o por lo menos lo que recomiendo, con terapia puede ser suficiente. O con el uso de algunos suplementos hasta cierto punto naturales. Eso sí, si esto ya me causa disfuncionalidad, ya pasó el tiempo o ya me alarmó de otras maneras, algo muy común que me dicen, mire doctor, yo ya fui al cardiólogo porque pensaba que tenía un ataque al corazón, dolor en el pecho, algo por el estilo, de los síntomas psicosomáticos que hablábamos hace un momento. Y yo les digo a mis pacientes, bueno, ¿y qué le digo al cardiólogo? Que no tengo nada en el corazón, pero yo tengo dolor. Yo le digo, yo le creo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único órgano que es capaz de darle órdenes a otros órganos? Pues mi cerebro. Y si mi cerebro en algún punto, hagamos esta analogía, dice, mira que te duele ahí, te va a doler, ¿verdad? Pero va a ser un dolor de origen central, le llamamos nosotros. Entonces, si rebuscamos en el área del dolor, no vamos a encontrar nada. Que como le digo a los pacientes, qué bueno. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar con un psiquiatra? Montón de tiempo, ¿verdad? Estadísticamente se dice que para hacer un diagnóstico psiquiátrico, no porque el psiquiatra se tarde en hacer el diagnóstico, sino porque hasta ese momento consultan, puede ser un promedio hasta de 12 años. Entonces, hablamos eso y le digo, mire, ¿desde hace cuánto usted no duerme bien? Hace rato. Y ahí empezamos a ver esto. ¿Hace cuánto usted nota que come por gula, por ansiedad? También hace rato. ¿Ya ha subido de peso o ha bajado de peso? Sí. Esas son las primeras etapas. Luego otras condiciones que podemos considerar, tiene problemas con su concentración, con su atención, con su memoria. Sí, lo he notado también hace un tiempo. ¿Y qué es lo último que fue sintiendo? Que algo me iba a pasar, un miedo que me iba a morir,
o que una tristeza muy fuerte o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, si vemos, estos síntomas no aparecen de la noche a la mañana, se van manifestando a lo largo del tiempo, por un periodo también a veces un poquito prolongado, pero tal vez la mala información, o tal vez no la mala, la poca información que hay. Yo voy a responder de una forma técnica y luego de una forma de mi experiencia al final de cuentas. La forma técnica nos dice que, por ejemplo, en los episodios ansiosos o depresivos debe por lo menos estar presente el síntoma principal por lo menos 2 semanas, la mayor parte del día, casi todos los días. Ahí respondiendo a la variable de tiempo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, 2 semanas no es mucho tiempo. Y eso significa de que si ya estoy estresado, llego a mi casa de mal humor casi todos los días, la mayor parte del día me la paso así, me levanto, tengo que ir a trabajar, estoy en el trabajo, no funciona de una forma adecuada, algo está pasando. Y ahí contesto con la otra parte también de experiencia. Yo le digo a mis pacientes, el punto de quiebre es la funcionalidad. Significa de que yo puedo estar depresivo, pero digo, bueno, voy a trabajar, voy a hacer las cosas, vamos a salir adelante, busco soluciones, tal vez no tanto enfocándose a mi enfermedad, pero sí a las cosas que pasan en mi ambiente. Pero si eso llega a un punto donde realmente dejo de ser la persona que yo era, en la funcionalidad nosotros lo valoramos desde lo familiar, personal, laboral, académico o interpersonal. Si cualquiera de esas 5 variables está alterada mi forma de ser, ahí ya está pasando algo. Regresamos a lo mismo, llego malhumorado a casa. Ok, fue un día estresante, pero no significa que todos los días tenga que ser estresante. O más aún, ¿por qué tengo que rematar con condiciones que no son parte del trabajo? Cuando tenía la oportunidad con los estudiantes de medicina, yo les decía, no solo en medicina, pero en muchas carreras, llega un punto donde normalizamos el estrés. Y yo les decía a ellos, cuando ustedes salgan del hospital, dejan de ser los doctores y pasan a ser fulanito, menganito, hermano, papá, hijo, lo que sea. Pero no hacemos eso. Vamos guiándonos desde cierto punto a una condición que voy normalizando esto. Y muchas veces, eso lo puedo ver en mis familiares, que dejan de ser lo que eran antes. Se vuelven más apáticos, se vuelven más poco empáticos hasta cierto punto. Y eso obviamente va pasando factura, como hablábamos también anteriormente. Entonces, mi punto real de quiebre sería la funcionalidad. Hay unas que sí y otras que no. Hablando de enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, son enfermedades que no tienen una cura, que sí tienen un tratamiento. Y en caso, por ejemplo, del trastorno afectivo bipolar, es una persona que puede llegar a ser funcional totalmente, que puede ser una persona normal, digámoslo en estos términos, bajo un tratamiento toda su vida. Pero en enfermedades como por ejemplo depresión, ansiedad, sí son enfermedades que se pueden curar. Y existen ciertos protocolos que se pueden tomar en cuenta con varios esquemas de tratamiento. Incluso hasta las adicciones se pueden llegar a curar también. Regresamos también a lo mismo, la medicina no lo va a hacer todo. Al final de cuentas yo le digo a mis pacientes, cuando ya sentimos una mejora, ¿ahora qué hacemos con eso? ¿Será que sigo haciendo más de lo mismo? Porque si no, no voy a esperar resultados diferentes. Sino que si vamos viendo que puedo tener alguna facilidad de darme cuenta qué me trajo a este lugar, porque la medicina ya no me mantiene estresado, porque ya con la medicina puedo dormir mejor, porque mi ánimo está mejor, pues uno de los puntos acá sería curar ahora a esa humanidad que tal vez he perdido. Pero una de las cosas que me encanta que decía el trovador Facundo Cabral, haz siempre lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama va a encontrar el éxito y llegará cuando tenga que ser, porque lo que tiene que ser, será. Eso significa entonces que también parte de mi salud mental tiene que ser no perder esa convicción de, al final de cuentas, de cuidado. Entonces, cuidemos en primer lugar mi cuerpo, luego cuido mi alma y por último, cuido mi propia humanidad.